Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a una transmisión más. Seguimos con nuestra serie Dando fruto al Espíritu Santo. Y es un gozo para nosotros el poder compartir con ustedes lo que Dios ha hablado acerca de este tema a nosotros. Y hoy quiero presentar a mi esposa Maru, que se presente, y también darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar pie a iniciar esta reunión, donde Dios quiere hablarnos acerca de este tema, ¿sí? Y es que desde un inicio, a lo largo de todo de esta serie, pues Dios nos ha estado retando a que como matrimonio logremos dar un fruto no solamente agradable, no solamente que se antoje, sino un fruto que además de esto, pues alimente y nutra nuestra relación, que nos fortalezca, es decir, un fruto que pueda se antoje, pero también pueda ayudar al desarrollo y crecimiento de nuestro matrimonio. Y es por eso que necesitamos desarrollar este fruto del Espíritu Santo, porque de tal manera que a medida que este fruto se vaya desarrollando, puede impactar y también antojarse a los demás. ¿Sí? Es importante que ese fruto, pues, cause algo en la vida no solamente del matrimonio, sino también de aquellos que nos rodean. ¿Como a quién? Pues de nuestros hijos, ¿sí? De la familia, de los solteros, de otros matrimonios, de la iglesia. Y entonces es algo que Dios quiere que podamos ir desarrollando. Iniciemos hablando acerca de las virtudes que debemos desarrollar en el matrimonio como parte del fruto del Espíritu Santo, y esto es pues la humildad. Esta es una virtud que nos ayuda a establecer una sana relación con nuestro esposo o esposa, al permitir que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Empecemos hablando también de la humildad, sobre qué es la humildad, ¿sí? Y es que la humildad es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos, y saber qué nos impide, por lo tanto, creernos superiores a los demás. Los que son humildes no se sobreestiman ni maltratan a los demás. Esa es la definición de la humildad, ¿sí? Miren, note cómo dice que no se sobreestima, ¿sí? Es decir, no siente o no piensa que somos algo más o mejores que los demás. La humildad actúa como una especie de límite para no menospreciar o tratar con desdén a tu cónyuge, con conductas desconsideradas. La humildad me mantiene ubicado en la realidad de quién soy, con qué debilidades, con qué carencias tengo, saber que puedo cometer errores, saber que soy imperfecto, saber también que soy capaz de tener mejoras, reconocer también que es necesario también recibir ayuda, de poder recibir ayuda pues de nuestro esposo, de nuestra esposa. Eso es también parte de la humildad, en reconocer esas carencias. Y es que pero también parte de la humildad es poder reconocer el valor que tiene la otra persona, nuestro esposo o esposa, de poder reconocer ese valor que tiene y de quién es, no solamente para nosotros, sino también quién es delante de Dios. Sí, por eso es que queremos revisar en 1 de Pedro 5. 1 de 5, la segunda parte dice: todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Pues porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es que el trato desconsiderado hacia nuestro esposo o esposa es algo que provoca la dureza de corazón. La soberbia, que es lo contrario a la humildad, pues hay veces que nos provoca tener un trato, decíamos, desconsiderado. Sin embargo, es algo que Dios aborrece. Dice... hay una razón poderosa por la cual Dios nos pide que nuestras acciones sean con humildad, y es que Él resiste al espíritu altivo, al que se percibe como superior a su hermano. El Señor lo rechaza, no le es grato, y no se puede acercar a Él. Sin embargo, es bueno con los humildes, y a este recibe y se extiende con misericordia. Decíamos, en trato a un esposo o la esposa debe ser un trato considerado, es algo que debemos tener presente siempre para que podamos vivir una relación de amor, respeto mutuo. Entendemos entonces que el trato que le debemos a nuestro esposo o esposa debe ser un trato que demuestre el amor y haga la diferencia
con cualquier otra persona, es decir, no puede ser el mismo trato que tenemos con el resto de las personas. El trato que tenemos con nuestro esposo o esposa debe ser un trato especial, debe haber un diferenciador, ¿sí? Aparte de que se trate con humildad, es con un amor especial. Dice en la Escritura que debemos mostrar en todo tiempo un amor sincero por nuestro cónyuge, incluso estimando cada uno al otro como superior a él mismo, así lo dice Filipenses 2:3. Miren, nada más dice que incluso estimando cada uno al otro como superior. Eso es parte de la humildad, el poder reconocer incluso que el otro es superior a nosotros, que el otro tiene mayor capacidad, que el otro puede crecer también, que el otro puede ser una mejor persona todavía, puede ser un mejor hijo de Dios, desarrollando sus habilidades, desarrollando sus talentos, ¿sí? Siendo recipiente de los dones del Espíritu Santo y que es utilizado por Dios. Es algo que debemos de reconocer y es algo que me permite hacerlo porque la humildad se desarrolla en mí. Dice también que este trato no está condicionado. El trato que describíamos ahorita, un trato que sea agradable, que sea con respeto, que sea con amor, es un trato que no está condicionado. No podemos darlo pensando en que si la otra persona merece o no ese trato. Es un trato que lo merece porque es un hijo de Dios, porque es mi esposo. No debemos de condicionarlo y tampoco pensar en que es digno de recibirlo de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus palabras, ¿no? Es algo que yo debo hacer con humildad, respeto y amor por quien es él, decíamos. En este caso le decía, mi esposa, por ejemplo, es una hija de Dios y entonces ella merece el mejor trato. ¿Por qué? Pues porque como hija de Dios, ella tiene un valor muy, muy especial delante del Señor. Su vida fue comprada por precio de sangre y es algo que yo tengo que aprender a reconocer en todo tiempo. Es con quien decidí, mi esposa o el esposo es con quien decidimos formar una familia, es con quien decidimos alcanzar sueños, alcanzar metas juntos y para siempre, no para un rato nada más o en las buenas y no en las malas, sino en todo tiempo. Si despreciamos a nuestro cónyuge, ¿qué pasa cuando hacemos estas acciones? Porque lo contrario a la humildad, pues es la soberbia y la dureza de corazón. Dios también nos desprecia a nosotros. Nuestra oración no tendrá forma de llegar a Dios. Dice que nuestra oración, la Escritura dice que nuestra oración tiene estorbo. Dios no intervendrá en nuestros planes y sueños cuando maltratamos o despreciamos a nuestro cónyuge, cuando damos ese tipo de trato. Pero si le tratamos con consideración, Dios también extenderá su favor hacia nosotros. Y bueno, también es importante que nosotros podamos comprender que como esposos y esposas somos personas diferentes. La palabra de Dios nos habla en Efesios 4:16, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué importante es que nosotros podamos entender esta palabra. Cuando el Señor nos está diciendo que es Él el que hace que podamos encajar perfectamente, que aún a pesar de que somos diferentes, esposo y esposa, somos de un sexo diferente, que pensamos de maneras diferentes, que sentimos de manera diferente, únicamente es Él, a través de su amor que ha sido derramado cuando recibimos su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, es Él el que nos permite ser uno solo. Y entonces, como un cuerpo, dice que cuando cumplimos cada una de nuestras funciones, entonces podemos crecer y entonces ese cuerpo está lleno de amor y dice que aún está sano y Dios quiere relaciones sanas que podamos desarrollar entre nosotros. Así es que necesitamos nosotros comprender que somos personas diferentes, que tenemos cualidades diferentes, que tenemos habilidades diferentes, que dones igualmente el Señor nos da a cada uno como Él quiere, nos da dones diferentes, pero que finalmente ambos somos una sola carne. Cuando fuimos unidos en matrimonio formamos una sola carne en espíritu, en alma y en cuerpo. Necesitamos comprender que cuando nos unimos en matrimonio, ambos aportamos cosas muy valiosas al matrimonio y Dios está esperando que nos podamos complementar. Él dice que quiere que encajemos y que nos brindemos ayuda mutua, porque tenemos que reconocer que aun cuando cada uno tenemos habilidades diferentes,
pues necesitamos de esa ayuda en ocasiones. Yo necesito como esposa la ayuda de mi esposo para algunas cosas, y él también como esposo pues va a requerir de mi ayuda, porque es ahí donde nosotros nos vamos a complementar en esas diferencias que tenemos. ¿Sí? No es que seamos diferentes para estar chocando entre nosotros y para que esas diferencias nos hagan distanciarnos, sino al contrario, nosotros al reconocer las cosas valiosas que aporta nuestro esposo, nuestra esposa, que podamos dando lo mejor de cada uno de nosotros, pues hacer una sola carne, pero una mejor versión de los dos juntos, que juntos nos podamos complementar. Y no se trata entonces de que contendamos, sino de que podamos aprovechar la oportunidad que tenemos de que al estar juntos podamos hacer las cosas de una mejor manera. Por eso es que es importante que nosotros al entender esto podamos respetar nuestras diferencias. Es bien importante que nosotros lo podamos comprender, porque el Señor Jesucristo está esperando de nosotros que podamos andar como una sola carne, no siendo más dos, sino que caminemos como una sola carne. Y es por esto que aún nuestro Señor Jesucristo, Él está esperando que nosotros podamos tomar la actitud correcta en nuestro trato como esposo y como esposa, en esa humildad de la cual estamos nosotros hablando, y quitando de nosotros todo orgullo, toda altivez que pudiera existir en medio de nuestra relación. Si de verdad nosotros hemos conocido de Cristo, si de verdad nosotros hemos escuchado de Él y hemos sido por Él enseñados, Él está esperando que podamos manifestar esa misma actitud de nuestro Señor Jesucristo en nuestro trato diario como esposos. La palabra de Dios nos habla en Mateo 11:29, que el Señor Jesucristo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que cuando esta parte no se comprende, en ocasiones es algo pesado en medio de los matrimonios, porque la relación se hace como una carga difícil cuando no lo podemos comprender. Sin embargo, Él está esperando que nosotros tengamos esa docilidad, esa humildad y esa mansedumbre para aprender de Él esa actitud. Dice que es de corazón, Él es manso y humilde, porque el Señor no mira lo externo. Al Señor no le importa si nosotros tenemos mucho conocimiento en muchas áreas. Él está esperando que nuestro corazón sea humilde y que sea sencillo también, para poder aprender primeramente de Él, y también tengamos, al reconocer nuestros límites, al reconocer que también nosotros tenemos errores, y podamos también ver las cualidades de nuestro esposo. Él está esperando que tengamos esa capacidad y que estemos abiertos a ver que Él nos puede complementar y que en Él podemos encontrar esa ayuda, ese apoyo que necesitamos para hacer las cosas y hacer la carga más ligera, porque cuando los dos llevamos una carga, la carga se hace más ligera. Así es que necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Cristo. Una actitud humilde reconoce también que necesita la ayuda de su esposo o de su esposa, y aún el pedirle esa ayuda también habla de una humildad, y el estar dispuestos como cónyuges a caminar juntos, a tener una actitud correcta, que cuando nosotros podamos acercarnos con nuestro esposo o nuestra esposa, sea no como ejerciendo un dominio sobre él, no en una actitud de altivez, sino con humildad, enseñándole con el ejemplo, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y que aún nosotras como esposas podemos tener una actitud también de sumisión al reconocer que podamos aprender también de nuestro esposo, y aún el esposo también pueda tener la actitud correcta y reconocer que no todo lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue humilde, Él fue obediente al Padre, y Él está esperando que nosotros podamos tener una actitud humilde al obedecer su palabra. ¿Sí? En esto consiste ese ejemplo que Él nos está dando, porque Él es nuestro ejemplo de humildad y de mansedumbre, y espera que nosotros lo podamos seguir. En Filipenses 2 del 5 al 8 la palabra de Dios nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, Él siendo quien era, Él siendo Dios mismo, estuvo dispuesto a ponerse a nuestro nivel, a negarse a sí mismo,
para venir y servirnos a nosotros, para venir y enseñarnos su amor. Nos enseñó con el ejemplo a no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Él fue sumiso para obedecer y no puso resistencia, sino que fue manso de corazón. Él está esperando que nosotros como esposos hagamos lo mismo, que sin importar si sabemos más en el hacer alguna cosa, nosotros podamos tener esa humildad para poder pues ayudar al que no sabe, que nos pongamos al nivel del que no sabe y le prestemos ayuda, que le sirvamos. Es importante que entendamos que se necesitan ambas actitudes. La humildad y la mansedumbre se utilizan como sinónimos, ¿verdad? La mansedumbre es esa capacidad que se tiene de ser enseñable, ¿sí? De ser dócil, ¿sí? Tener esa actitud para poder dejarnos también corregir en un momento dado, para poder aceptar un consejo, para poder recibir la ayuda. Esa es una actitud correcta que el Señor está esperando que nosotros tengamos. Y bueno, como sabemos, pues la principal diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano es que Cristo es el centro de este, ¿sí? Cristo es quien debe estar al centro de nuestra relación. Cuando dos personas nos unimos en matrimonio, pedimos que Dios bendiga nuestra relación. Ese debe ser uno de los objetivos principales en nuestro caminar. Sin embargo, no siempre sucede así. Algunas veces se nos olvida que ese es uno de los propósitos por el cual Dios nos ha formado o establecido como matrimonio, como esposo y esposa. Pero no te preocupes, es decir, si esto no está claro todavía dentro de tu relación, pues nunca es tarde para que tú puedas establecer este objetivo en medio de tu esposo o esposa y poder caminar juntos con Jesús. Sin embargo, algunas veces se siembran o se desarrollan algunas malas actitudes o lo contrario, en este caso al orgullo, a la humildad, que es el orgullo. Y es que el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Es decir, el orgullo, en pocas palabras, es una autoexaltación. Se asocia a la soberbia, a la dureza de corazón y esto de acuerdo a la palabra de Dios, así lo indica. El orgullo nubla nuestra visión. El orgullo impide que podamos ver las cosas claras y reconocer quién es la otra persona. El orgullo estorba, ¿sí? Estorba para conducirnos correctamente en el matrimonio, pues no nos deja tener una verdadera identidad ni una verdadera visión de quiénes somos nosotros. Tampoco nos permite ver la verdadera condición de nuestro esposo o esposa. No nos permite ver lo que ella necesita, lo que requiere, lo que anhela. No nos permite ver quién es, ni ver el valor que tiene ella, ¿sí? O él. Una persona orgullosa cree que sabe o puede más que el otro y se siente con derecho a despreciarlo y le da incluso un maltrato. Maltrata al cónyuge con sus palabras o con sus actitudes. El orgullo ni siquiera se percibe muchas veces, ¿sí? Vamos a revisar como dice Salmo 73, 6. Dice, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Miren, nada más dice que como un collar de piedras preciosas. Cuando una persona trae un collar de piedras preciosas, todo el mundo lo puede ver, excepto el que lo trae puesto. Él no puede ver el collar. Él no se da cuenta de lo que está luciendo, de lo que trae portando. Todos los demás sí lo ven. Así dice en la Escritura que es el orgullo, ¿sí? Y que además se visten de crueldad. Es decir, el orgullo nos lleva a ser crueles, a ser irrespetuosos, a maltratar a las personas, en este caso a nuestro esposo o esposa. El orgullo es una actitud grave que denota la falta de amor hacia los demás. En este caso, pues hacia nuestro esposo o esposa. Por eso tú y yo tenemos que advertir y tener cuidado y meditar cómo estamos caminando, qué estamos haciendo en medio de nuestro matrimonio. 1 Corintios 13, 4 y 5 dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Es decir, la humildad o el verdadero amor en un corazón humilde dice que no busca lo suyo, ¿sí? Que no exige que las cosas se hagan a su manera, en mi manera de pensar. El Señor nos advierte con esta actitud que puede ser destruida nuestra relación, ¿sí? Proverbios 16, 18, la segunda parte dice,
Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Dios nos advierte que cuando hay orgullo en medio de una relación, ya sea uno o los dos, porque puede suceder, pues que delante del orgullo está la caída, es eminente una caída, y está la destrucción. Por eso tenemos que revisar y tratar de identificar si hay orgullo en medio de la relación y poderla desechar en medio de nosotros. El orgullo es el principal enemigo del matrimonio, pues esta es una de las principales causas de divorcio en medio de las parejas. El orgullo es el peor enemigo del amor. El orgullo es tierra fértil para que otros pecados echen raíz y den un mal fruto, frutos que contaminen aún más nuestra relación, ¿sí? Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, es decir, con la humildad buscamos el consejo, la ayuda, escuchamos la opinión del esposo o la esposa, escuchamos su consejo, escuchamos su parecer y podemos tomar una mejor opinión juntos y tomar mejores decisiones. ¿Cómo afecta en el matrimonio el orgullo? Bueno, el orgullo, decíamos, no permite que los planes de Dios se lleven a cabo en medio del matrimonio. Es un pecado que estorba en el crecimiento de la pareja y que impide tener una relación cercana a Dios y con la esposa incluso o el esposo. Veamos algunas de las áreas donde impacta directamente el orgullo dentro del matrimonio. Y es que decíamos que el orgullo trae distanciamiento, trae una separación. Una persona que convive con una persona orgullosa, pues por el trato que recibe, pues se va apartando, se va callando, va guardando sus ideas, va guardando sus sentimientos, sus pensamientos, su forma de ser, y va teniendo pues esa separación y distanciamiento. También nos impide ver la necesidad de nuestra pareja, porque solamente el orgulloso solamente ve para sí mismo, ve lo que necesita, lo que requiere, lo que le gusta, ve su forma de pensar, de actuar, y nunca voltea a ver al esposo o esposa para cuidarla, para ver qué necesita. E impide ese crecimiento. También el orgullo impide que podamos valorar, podamos saber quién es, podamos ver sus talentos, podamos ver el valor total o completo de esa persona. Dificulta o rompe también la comunicación por lo mismo, porque alguien que es orgulloso, dice la Escritura, y veíamos que alguien que es orgulloso, pues también maltrata a los demás, maltrata a la pareja. ¿Y qué provoca eso? Pues que haya un rompimiento de la comunicación, que haya distanciamiento. Impide también que haya una relación de confianza, es decir, a medida que vamos desarrollando esa mala virtud, pues se van rompiendo esa confianza, esa comunicación. Ya no se quiere relacionar cada vez más con esa persona porque no está dispuesta a recibir y seguir recibiendo maltrato o a seguir recibiendo ese desprecio. ¿Y qué pasa? Pues los corazones se van cerrando, se van endureciendo para no recibir, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros podamos reconocer nuestra condición. En la palabra de Dios nos habla en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy importante que nosotros podamos ser honestos con nosotros mismos y que podamos autoevaluarnos y podamos analizar cómo nos estamos percibiendo, ¿sí? Porque difícilmente una persona orgullosa puede reconocer que hay orgullo en su corazón. Cuesta trabajo en muchas ocasiones ver cómo nos estamos conduciendo. Por eso es que es importante que nosotros podamos ir delante de la presencia del Señor y podamos decirle al Señor, como le decía el salmista: Señor, examíname, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque solamente Él puede hablarnos palabra de vida, puede hablarnos la verdad, puede permitir que sea manifiesto cualquier pecado que esté oculto en nosotros, y entonces nosotros se puedan abrir nuestros ojos y podamos comprender cuál es la verdadera condición de nuestro corazón, ¿sí? Entonces necesitamos delante también de nuestro esposo presentarnos como somos y mostrarnos vulnerables. Es importante que aún delante de nuestro esposo, de nuestra esposa, nosotros podamos reconocer nuestra condición. Es parte de la humildad, que delante de él, que delante de ella, tengamos esa capacidad de aceptar que tenemos limitaciones, que no lo sabemos todo, que podemos también tener errores, que nos podemos equivocar
es muy importante, ¿sí? Nosotros podamos manifestar la necesidad que tenemos de Dios y aún manifestar esa necesidad que tenemos de nuestro cónyuge, porque por eso es que decidimos nosotros estar unidos en matrimonio, para compartir muchas cosas juntos, y necesitamos reconocer delante de él o delante de ella que le necesitamos para poder caminar juntos. Por eso es que el Señor lo puso a él, la puso a ella como nuestra ayuda también. En el caso de las esposas dice la palabra que es ayuda idónea, ¿sí? Y es el amor, como decíamos hace un rato, el amor del Señor en medio de nosotros el que nos permite encajar perfectamente. La palabra de Dios se cumple, como dice en Eclesiastés 4, del 9 al 10, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Tenemos que reconocer que solamente cuando estoy con mi cónyuge puedo ser una mejor persona, porque ya no somos dos personas diferentes. Nos unimos en matrimonio para ser una sola persona, y Dios está esperando que podamos ser una mejor persona, una mejor versión de nosotros de lo que éramos antes de unirnos en matrimonio. El que podamos ponernos de acuerdo, el que tengamos la capacidad de hacer equipo para cumplir los propósitos de Dios en medio de nosotros y de nuestra familia. El que podamos comprender que nuestras diferencias nos unen, y deberíamos de agradecer al Señor que nos dio a un cónyuge que nos complemente, porque lo que yo no puedo hacer, entonces mi esposo me puede ayudar a hacerlo, y lo que él no puede hacer, yo estoy ahí para poderle ayudar a hacerlo. Y si los dos lo sabemos hacer, si los dos sabemos hacer la misma cosa, pues entonces es una mayor bendición, porque entonces entre los dos haremos las cosas mejores. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces si se detecta orgullo de medio de nosotros? Es decir, decíamos, a lo mejor yo no lo percibo, pero a lo mejor mi pareja sí me lo puede decir. O tú no quieres recibir todavía el consejo o la opinión de tu esposo o esposa, pues ora a Dios, que Él te muestre lo que hay en tu corazón y tu forma de actuar. El orgullo es una debilidad de nuestra carne, y solamente la podemos eliminar cuando nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Si decíamos que la humildad es una característica del fruto del Espíritu Santo, quiere decir que solamente el Señor nos puede ayudar a quitarla. No hay terapia, no hay metodología, no hay nada que pueda ayudar, porque es una característica del fruto del Espíritu Santo, la humildad. Y lo contrario, pues decíamos, es el orgullo, y entonces solamente se puede eliminar teniendo esos buenos hábitos o ese buen fruto, que es la humildad. Por eso es necesario que, como explicaba ahorita mi esposa, es necesario que podamos empezar con ese reconocimiento y buscar, preguntarle a Dios y decirle, escudriña mi corazón, dime qué hay en mi corazón, dime cómo es el trato, o platicar con mi esposo y esposa y abiertamente poder recibir también lo que ella está recibiendo de parte mía. Si está recibiendo orgullo, si está recibiendo desprecio, si está recibiendo malas actitudes, pues podamos aguantar como personas, ya sea varón o varona, podamos aguantar la opinión de él y con tal de buscar la ayuda del Señor. Ejercitar la humildad requiere de poner en práctica otras virtudes, ¿sí? Las virtudes del fruto del Espíritu Santo, como es el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos responder de manera correcta en cada situación. Responder con suavidad, responder con palabras dóciles, responder pues muchas veces guardando silencio. Muchas veces tenemos que responder pues cediendo, otorgando, complaciendo. Muchas veces tenemos que ceder pues buscando solamente el bien para la otra persona, algunas veces ni siquiera buscando el bien común, sino buscando el bien para la otra persona, porque cuando la otra persona, mi esposo o esposa, están bien, pues vamos a estar mejor los dos, y entonces será un círculo virtuoso, porque ella también va a buscar el que yo esté bien, ¿sí? No buscará ella lo suyo, sino buscará el que yo esté bien, y entonces se incrementará esas mejoras, esa satisfacción como matrimonio. Dice en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Incluso cuando hay diferencias de opinión, cuando hay que defender alguna idea, porque es lícito y es válido tener diferencias y también pues defenderlas. Es lícito, no voy a ceder en todo, sino también es lícito formar mi opinión y dar mi razón, mis argumentos, pero dice la Escritura, presentar argumentos o defensa, ¿cómo? Con mansedumbre. Un corazón humilde es el que utiliza esto, la mansedumbre. Es algo que viene
condicionado a la humildad. Pero nos explica la palabra de Dios cómo hacerlo, ¿sí? No hay que dejar llevarnos solamente por nuestra propia opinión ni por nuestros propios sentimientos y entendernos cuando está sucediendo esto, cuando está sucediendo alguna diferencia de opinión. Dice también Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Miren qué ejemplo de humildad. Que a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de lo que estaba padeciendo, a pesar de que estaba siendo humillado, ofendido, lastimado, menospreciado, nuestro Señor Jesús no abrió la boca, porque Él nos da el ejemplo de lo que es la humildad, pero una verdadera humildad, ¿sí? Dice que de tal modo que si yo guardo muchas veces, aprendo a guardar mi boca, aprendo a no responder en el momento cuando hay ira o enojo o malestar o tristeza, y aprendo a soportar y no abrir la boca, voy a poder desarrollar también la humildad para no dañar, para no lastimar, para no devolver mal por mal a mi esposo o esposa. Es algo que tenemos que ir desarrollando las buenas virtudes. A medida que nosotros desarrollamos esas buenas virtudes del Espíritu Santo, pues las otras se verán menguadas. Lo contrario, cada una de esas virtudes pues se verán disminuidas. Y Dios va a empezar a bendecir y a enriquecer nuestro matrimonio. Hay acciones que podemos mostrar para mostrar la humildad en el matrimonio. Acompáñenme por favor a Gálatas 5:13, como dice la Escritura en la segunda parte, dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué se necesita entonces? Pues tener una actitud de servicio. Una persona humilde puede ejercitar esta virtud, ¿cómo? Pues sirviendo a su esposo o esposa. Buscarle servir en todo tiempo. Ser serviciales, ser la persona que responda primero, ser la persona que no espere a que sea servido, sino que esté buscando servir y atender a la otra persona, buscando sus necesidades, buscando lo mejor, lo que más conviene. Y obviamente va a haber una respuesta de parte de nuestro cónyuge. Dice también en Génesis 2:25, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban mostrarnos vulnerables y sin apariencia ante Dios, nuestro cónyuge. Dice que estaban desnudos. Y mira, una persona humilde no oculta las cosas. Una persona que es humilde no trata con apariencias, no trata de aparentar nada, sino al contrario, se muestra tal y como es, se muestra lo que siente, da a conocer sus sentimientos, da a conocer sus anhelos, sus sueños también, da a conocer su parecer abiertamente, con toda confianza y con toda libertad. Y cuando lo hacemos recíprocamente, pues vamos a encontrar las mejores soluciones, decíamos, los mejores consejos, vamos a poder hacer los mejores acuerdos, vamos a poder vivir en confianza. ¿Qué más podemos hacer para ejercitar la humildad en medio de nosotros, en medio de nuestra relación como pareja? Dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Dice que nos consideremos unos a otros, es decir, tengamos consideración, busquemos mostrarnos el amor, mostrarnos la bondad unos a otros, mostrarnos las mejores virtudes unos a otros en todo tiempo. De eso está hablando la Escritura. Efesios 4:2 nos dice también que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia el uno a los otros en amor, ayudarnos con paciencia. Es algo que debemos hacer en las parejas también, es ayudarnos. La humildad tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque alguien que es humilde, decíamos, puede considerar y ver la condición de la otra persona, ver que requiere ayuda, que se necesita desarrollar, que necesita algo para complementarse. ¿Y qué cree? ¿Quién es el complemento de Maru? Pues soy yo. ¿Y mi complemento quién es? Pues es Maru. Entonces, a medida que nosotros nos damos esa ayuda mutua, nos vamos a empezar a desarrollar y a crecer, ayudarnos a crecer unos a otros. Eso habla de un corazón humilde también. Mire, ¿qué otra cosa podemos hacer en medio del matrimonio? Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En multitud de consejeros, es decir, no basta, es mejor el consejo de varios, la opinión de varios, es decir, del esposo y la esposa, para poder tomar una buena decisión. Es mucho mejor que una sola opinión. Dice el mundo que dos cabezas piensan mejor que una, y es cierto. Cuando tenemos diferente punto de vista, diferente perspectiva, diferente forma de pensar, como explicaba Amaro al principio, somos diferentes, pues vemos las cosas diferentes, ¿sí? A alguien, ella tiene algunas preocupaciones, yo tengo otras, yo tengo una visión, a lo mejor yo soy más práctico, a lo mejor ella es más meticulosa o más previsora quizá,
y podemos entonces complementar esas opiniones, esos consejos para obtener mejores resultados en nuestras decisiones, decíamos. Dice también Tito 3:2, en la Nueva Versión Internacional dice: a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo, un trato respetuoso. Que en todo tiempo nosotros podamos tener ese trato respetuoso, mostrar respeto, mostrar ese amor, mostrar la humildad, esa virtud en medio de nosotros. El trato respetuoso es darles un lugar, es poderle reconocer quién es ella, poder reconocer quién es el varón también y poder tener y que sea colocada en ese lugar. Decíamos muchas veces que la reina del hogar, ¿sí? Pues darle ese trono, darle esa posición dentro de la casa, en medio del matrimonio, en medio de nuestra familia, ¿sí? Y la mujer, ¿qué dice? Pues la mujer dice dice la Escritura, que el hombre es su Señor, que nosotros podemos tener ese señorío sobre ella, ¿sí? Claro, sabiamente, pero entonces también debemos actuar en consecuencia, que cada uno dé el valor, reconozca el valor y quién es cada uno delante de Dios y para nosotros. Entonces, dice también que tener un trato respetuoso es algo indispensable en una relación donde existe la humildad, donde existe el amor. Hay muchas actividades que podemos hacer ahí. La Escritura menciona un sinnúmero de prácticas que podemos hacer para poder desarrollar la humildad, pero necesitamos primero poder identificar y escudriñar nuestro corazón para que el Señor nos pueda ayudar a quitarlas. Sí, y aún, pues algo también bien importante que como matrimonios, que estamos viviendo la humildad que podemos hacer, es el poder reconocer nuestros errores y tener la capacidad de pedir perdón. En Proverbios 28:13 dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es una parte bien importante de la humildad, porque es algo que tenemos que estar viviendo día con día. Debe ser una forma de vivir permanente en medio de nosotros como matrimonios, porque tenemos que reconocer que somos personas imperfectas, que somos perfeccionados cuando actuamos junto con nuestra pareja porque nos complementa y obviamente teniendo al Señor en medio de nosotros. Pero vamos a estarnos equivocando, como decíamos, tenemos limitaciones y tenemos que reconocerlo, pero tenemos que tener esa capacidad de pedir perdón a nuestra pareja y que si lo hemos lastimado, pedirle perdón, y tenemos que tener también esa capacidad pues de reconocer que nos equivocamos y aceptar ese perdón y hacerlo de manera pronta para que no afecte a nuestro matrimonio. Otra de las ventajas de estar viviendo la humildad dentro del matrimonio es que vamos a construir una relación más fuerte. Decíamos en un principio que afecta nuestra manera de comunicarnos, pero cuando podemos nosotros vivir en humildad, nuestra comunicación va a ser mucho mejor y vamos a tener más confianza, vamos a estar abiertos a poder escuchar lo que tiene que decirnos nuestra pareja y el poder platicar, el que se va a crear un ambiente adecuado para que nosotros podamos tener la comunicación correcta entre nosotros y que no haya nada que interfiera. Algo también en la que nos va a ayudar la humildad es que vamos a comprendernos mucho mejor al vernos más humanos. En el momento en que nosotros nos permitimos, somos vulnerables delante de nuestra pareja y reconocemos que no lo sabemos todo y que necesitamos de su ayuda, pues entonces se crea ese ambiente de confianza, porque entonces cuando mi pareja se muestra así delante de mí y dice, yo me voy a identificar con él porque yo voy a pensar, pues también es como yo, es humano y también tiene defectos igual que yo, y eso nos va a permitir acercarnos. Entonces es bien importante que podamos reconocernos, no sentir que somos perfectos o que todo lo sabemos, no, al contrario, el hecho de que podamos reconocernos que somos falibles, eso nos va a dar una gran oportunidad de acercarnos más, de poder ayudarnos. Vamos a tener una capacidad de reconciliarnos más rápidamente y de no darle lugar al diablo en medio de nosotros, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir la relación en medio de las parejas. Pero cuando tenemos esa capacidad de reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones y tenemos esa capacidad de hacerlo lo más rápido posible, no vamos a permitir que el enemigo venga y tome un lugar importante en medio de nuestra relación. Vamos también a ser ejemplo de humildad para nuestros hijos. Qué importante es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, de esa humildad, de ese trato
considerado, de ese trato afectuoso que nos debemos de tener entre esposo y esposa, como hijos de Dios, que podamos caminar también en acuerdo, no uno más adelante que el otro y el otro se quede atrás, no, sino que vamos a ir caminando juntos porque vamos tomados de la mano junto con Cristo y vamos caminando, aprendiendo juntos, a veces equivocándonos juntos, pero levantándonos juntos también, ¿sí? También vamos a tener la capacidad de tomar mejores decisiones, como lo explicaba mi esposo en un momento, ¿sí? También vamos a sentir que somos verdaderamente amados y valorados por nuestro cónyuge, porque cuando no existe un trato respetuoso, cuando no existe un trato considerado, cuando no hay esa capacidad de ver el corazón del esposo o no hay esa capacidad de ver lo que hay en el corazón de la esposa y hay dureza de corazón, el corazón es lastimado, pero cuando nosotros vivimos en esa humildad y somos transparentes, podemos comprender que verdaderamente nuestro cónyuge nos ama y nos sentimos valiosos a través del trato que nos manifiesta. No amemos nada más de palabra, sino de hecho y en verdad. En conclusión, podemos decir que la humildad en medio del matrimonio nos va a ayudar a acercarnos más, a ser mejores, ¿sí? A no estar distanciados. Al contrario, somos diferentes, pero juntos somos uno para ser mejores. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3, 12 y 13, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hermanos, el Señor nos está animando a que podamos manifestar esa conducta como hijos que somos del Señor, como escogidos de Dios verdaderamente, primeramente entre nosotros como esposos, y permitir que la gloria de Dios se manifieste en medio de nuestro matrimonio. ¿Qué nos queda por hacer? Pues revisar y orar también. Pide a Dios que te revele cómo está tu matrimonio, medita, pero atrévete también a preguntarle a tu esposo o a tu esposa cómo se siente caminando contigo en esta área o con esta parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tan desarrollado lo tiene la humildad o qué tan pequeñita lo tiene? ¿Se ha brotado el orgullo en medio de nosotros? Hay que quitar. Yo te invito a que tú seas valiente y te esfuerces por seguir caminando cada vez mejor en medio de tu matrimonio, que tengas un matrimonio victorioso y que ayudes y que contribuyas al plan que tiene Dios en la vida de tu esposa, de tu esposo y del tuyo. Que el Señor te bendiga y que continúes viendo esta serie de enseñanzas para el grupo de matrimonios. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Dios te bendice.